preguntado que cómo se sacaba lo del diplomita, pues que me lo voy a sacar y así lo grabo y así os informáis. Lo primero que tenéis que hacer es buscar OpenWho, que lo he escrito ahí, OpenWho. Y le dais y os sale esta página. Y una vez que os sale esta página tenéis que buscar y tenéis que darle a iniciar sesión y rellenáis vuestro correo electrónico, vuestra contraseña y ahora tenéis que poner el login. El login significa registrarse, ¿vale? El curso se llama Prevención y Control de Infecciones, porque es el que te da el titulito, ¿vale? Los otros no te dan el titulito y pone que en 1 hora lo tenemos. Así que venga, vamos al ataque, a ver si nos lo sacamos en 1 hora o en menos. En este curso se abordarán las medidas de prevención y control de infecciones, PCI, que son necesarias con el fin de estar preparados y listos para responder ante un brote de COVID, limitar la transmisión entre seres humanos mediante la aplicación de intervenciones que recomienda la OMS, detectar, aislar y notificar los casos presuntos y confirmados. Y en cada módulo se adjuntan algunos recursos que ayudarán a profundizar aún más en este tema. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar este curso podrás definir la PCI y su función en el contexto de la preparación, la disposición operativa y la respuesta, que voy por aquí, ¿vale? Describir la situación epidemiológica actual de la COVID-19, incluidas las definiciones de casos y los signos y síntomas, describir el control de las fuentes de infección, las medidas de control administrativo y los controles ambientales y de ingeniería, describir las medidas de PCI que recomienda la OMS a los establecimientos de atención de salud, incluida la de abordar los casos con presunción de COVID o casos confirmados y describir las medidas de PCI complementarias que deben adoptarse con el fin de facilitar la preparación general de un establecimiento de salud. La duración del curso aquí lo pone, aprox 1 hora, y los certificados dice que te dan una confirmación que está disponible para los participantes que completan el 100% del material del curso, ese titulito que hay por todos lados, ¿vale? Así que venga, vamos a hacerlo y ahí tenemos los tal. Ya estamos, estoy buscando matricularme en este curso. Muy bien, introducir curso. Ya estamos dentro del curso. Inicio del curso, pues empezamos y le damos a siguiente. Ahí, a ver qué dice. Preparación, disposición operativa y PCI. Descarga aquí. Entonces lo que hacemos es descargarnos ahí, donde está pinchando, ¿vale? Y se van descargando, imagino que PDF o yo qué sé, lo que se va a descargar. Vale, entonces nos tendremos que ir leyendo este asuntito, ¿vale? Venga, chicas, vamos. Prevención y control de infecciones, PCI, que es lo que significa prevención y control de infecciones causadas por el nuevo coronavirus COVID-19. Módulo 1, preparación, disposición operativa y PCI. Principios de la gestión de emergencias. Evaluar los esfuerzos de prevención, mitigación, preparación y respuesta. Los establecimientos buscan regresar a la normalidad o ser construidos mejor. Eso es lo que significa prevención y mitigación. Estrategias que ayudan a un establecimiento a prevenir y disminuir las repercusiones de una emergencia. Por ejemplo, suministrar al personal la vacunación contra enfermedades. Preparación y disposición operatoria. Ahora vamos, medidas que tienen lugar antes de una emergencia. Respuesta. Y actividades en reacción a un evento conocido o presunto. Recuperación. Seguimos. ¿En qué consiste la preparación? Ahora nos va a explicar en qué consiste cada uno de los puntos estos que están aquí. Y nos dice, ¿en qué consiste la preparación en la atención de salud? Son los conocimientos, las capacidades y los sistemas organizativos creados por los gobiernos, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas con el fin de prever, responder y recuperarse con eficacia de las repercusiones de emergencias probables, inminentes, emergentes o actuales.
Son las medidas, otro punto, dice, son las medidas que tienen lugar antes de una emergencia y aumentan la capacidad de un establecimiento para responder cuando ocurre una emergencia y todos los niveles nacional, regional y de los establecimientos. ¿Por qué? Bueno, porque la preparación forma parte integrante del fortalecimiento de los sistemas de salud y es fundamental para la gestión de riesgos de los desastres y las emergencias de salud. Las medidas inadecuadas de PCI pueden dar lugar a que haya transmisión a los pacientes, el personal, los visitantes y en la comunidad. ¿Qué es la disposición operativa? Otro de los puntos que teníamos aquí, ¿ves? Disposición operativa. Pues nos dice que son las capacidades y los sistemas que deben estar funcionando con el fin de permitir una respuesta rápida y eficaz ante las emergencias de salud en caso de desastre. En la situación actual, la importancia de casos de COVID-19 y estar preparados para contener enérgicamente el evento brote antes de que se siga propagando. Otro de los puntos, pues es la respuesta, ¿no? Pues no coincide. Sigue con la disposición operativa. La disposición operativa son 8 pilares de la respuesta de salud pública. Coordinación, planificación y seguimiento a nivel de país, comunicación de riesgos y participación de las comunidades, vigilancia, investigación epidemiológica, respuesta rápida e investigación de casos, puntos de entrada, laboratorios nacionales, prevención y control de infecciones, gestión de casos, apoyo a las operaciones y los aspectos de logística, incluidos los planes de contingencia y el mecanismo de financiamiento. No sé si se dice así. Disposición operativa. Pilar 1. Ahora nos va a explicar los pilares. Coordinación, planificación y seguimiento a nivel de país. Medidas que deben adoptarse. Activar mecanismos de coordinación multisectoriales con asociados múltiples a fin de brindar apoyo a la preparación y la respuesta. Colaborar con las autoridades nacionales y los asociados clave en la elaboración de un plan operativo propio del país, con estimación de los recursos necesarios para la preparación y la respuesta frente a la COVID-19 o preferiblemente adaptar un plan existente de preparación para una pandemia de gripe donde esté disponible. Hacer una evaluación inicial de la capacidad y análisis de riesgos con un mapa de los grupos vulnerables, comenzar a establecer métodos de medición y sistemas de seguimiento y evaluación para determinar la eficacia y el impacto de las medidas planificadas. Pilar 1. Seguimos. Disposición operativa del pilar 1 y esta es la disposición. Coordinación, planificación y seguimiento. Son las mismas, seguimos con los pasos y dice establecer un equipo de gestión de incidentes con el despliegue rápido de personal designado de las organizaciones nacionales y asociadas en el marco de un centro de operaciones de emergencia de salud pública o un centro equivalente de haberlo. Seleccionar, capacitar y designar voceros. Colaborar con donantes y programas locales existentes con el fin de movilizar y asignar recursos y capacidad para ejecutar el plan operativo. Examinar los requisitos regulatorios y los fundamentos jurídicos de todas las medidas eventuales de salud pública. Dar seguimiento a la ejecución del SCOP sobre la base de los indicadores clave de desempeño del plan estratégico de preparación y respuesta y elaborar informes regulares de la situación. 3. Seguimos. Realizar estudios operacionales regulares para evaluar la eficacia de la ejecución y la situación epidemiológica y ajustar los planes operativos según sea necesario. Realizar exámenes posteriores a la acción de conformidad con el RSI 2005 según sea necesario. Aprovechar el brote de COVID para poner a prueba los planes y sistemas existentes, aprender de ellos y extraer enseñanzas que sirvan de base para actividades futuras de preparación y respuesta. Bueno, pues hasta aquí hemos leído. PCI. Un requisito básico de la preparación para un brote epidémico y elemento fundamental de la disposición operativa. La prevención y el control de infecciones, PCI, debería ser una actividad permanente, emprendida y respaldada
por el programa nacional y con el punto focal. Y por el punto focal, el equipo y el comité PCI, los funcionarios del equipo directivo del establecimiento de atención de salud y todo el personal al nivel del establecimiento. ¿Qué es la prevención y el control de infecciones? Pues es un enfoque científico con soluciones prácticas diseñadas con el fin de prevenir el daño causado por las infecciones a los pacientes y los trabajadores de salud y se basa en los principios de las enfermedades infecciosas, la epidemiología, las ciencias sociales y el fortalecimiento de los sistemas de salud y tiene su fundamento en la seguridad del paciente y la calidad del servicio de salud. ¿Quién corre el riesgo de infección? Pone todos. Y el hombre está con la mano en la cabeza. Todos, ¿vale? Ok. Ventajas del PCI. Protegerse a uno mismo, proteger a los pacientes, proteger a la familia y la comunidad. Metas de la PCI en la preparación para un brote. 1. Disminuir la transmisión de infecciones relacionadas con la atención de salud. Fortalecer la seguridad del personal, los pacientes y los visitantes. Reforzar la capacidad de la organización o el establecimiento de salud para responder ante un brote. Disminuir o reducir el riesgo de que el propio hospital o establecimiento de salud amplifique el brote. Componentes básicos de los programas de PCI eficaces en todos los contextos, pues los programas eficaces de PCI tienen que basarse en la ejecución de todos los componentes básicos. Si no se cuenta con conocimientos, un sistema, una organización y recursos en materia de PCI, es poco probable que un país o un establecimiento pueda responder eficazmente a un brote. Es necesario disponer por lo menos de los requisitos mínimos del PCI. Aquí dice los requisitos mínimos para los programas de prevención y control de infecciones y punto de partida de la ejecución de los componentes básicos de los programas de prevención y control de infecciones de la Organización Mundial de la Salud a nivel nacional y de los establecimientos. Así, los requisitos mínimos representan el punto de partida para emprender la ruta de construcción de programas sólidos y eficaces de PCI a nivel nacional y de los establecimientos de atención y deben ser funcionales en todos los países y los establecimientos de salud a fin de respaldar el progreso hacia la ejecución completa de todos los componentes básicos. Los requisitos mínimos se definen de la siguiente manera. Las normas de PCI que deberían haberse implementado al nivel nacional y de los establecimientos con el fin de prestar un mínimo de protección y seguridad a los pacientes, los profesionales de salud y los visitantes a partir de componentes básicos de la OMS para los programas de PCI. Requisitos mínimos. Nivel nacional. CB1, programa funcional de PCI que cuente como mínimo con un punto focal de PCI capacitado con dedicación exclusiva y un presupuesto específico asignado a la PCI. A nivel de los establecimientos, atención primaria, persona del enlace de PCI capacitada, atención secundaria, un punto focal de PCI capacitado por cada 250 camas con dedicación exclusiva y presupuesto específico. Atención terciaria, un punto focal de PCI capacitado cada 250 camas con dedicación exclusiva y presupuesto específico, más un comité multidisciplinario de PCI más acceso al laboratorio de la microbiología. CB2, directrices nacionales de PCI basadas en la evidencia y adaptadas al contexto local. Atención primaria, procedimientos normalizados de trabajo como mínimo sobre las precauciones habituales y los fundamentos de las precauciones basadas en el método de transmisión. Atención secundaria y terciaria, otros PNT sobre cirugía, prevención de las infecciones endémicas relacionadas con la atención a la salud y otros. CB3. Educación y capacitación, política nacional que garantice que todo el personal de salud está capacitado en PCI más programas nacionales de estudio en PCI más seguimiento de la eficacia de la capacitación en PCI. A nivel de establecimiento, todos los niveles de atención, capacitación sobre PCI dirigido a todo el personal clínico y de limpieza de la primera línea en el momento de la contratación, pero también anualmente en los establecimientos de atención terciaria, más capacitación específica sobre PCI para los puntos focales. CB4, Grupo Técnico Nacional que elabore planes de vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención de salud y el seguimiento de la, no sé qué sale aquí porque está cortada,
Atención primaria y secundaria, la vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención de salud. No es un requisito mínimo, pero debe responder a los planes nacionales. Atención terciaria, la vigilancia activa de las infecciones relacionadas con la atención de salud, la resistencia a los, no sé. CB5, se debe introducir estrategias multimodales para mejorar las intervenciones de PCI. Atención primaria, estrategias multimodales de mejoramiento para aplicar las medidas prioritarias de PCI, higiene de las manos, seguridad de las inyecciones, descontaminación de los equipos médicos, limpieza ambiental, atención secundaria, estrategias multimodales de mejoramiento para aplicar todas las precauciones habituales y las precauciones basadas en el modo de transmisión, al igual que en el triaje. Atención terciaria, igual que en la atención secundaria, más estrategias multimodales de mejoramiento para tipos específicos de infecciones relacionadas con la atención de salud. Por ejemplo, infecciones del torrente circulatorio relacionadas con una vía central en función de los riesgos y las características epidemiológicas locales. El CB6, Grupo Técnico Nacional, que elabore planes de seguimiento de la PCI más recomendaciones sobre los no sabemos. Atención primaria, seguimiento de los indicadores de PCI basados en las prioridades de PCI. Atención secundaria y terciaria, una persona con dedicación exclusiva encargada del seguimiento de la PCI de retroalimentación oportuna, más la siguiente, más la higiene de las manos como un indicador prioritario. Requisitos mínimos de la PCI, seguimos, todo esto son requisitos mínimos. El CB7, volumen de trabajo, dotación del personal y nivel de ocupación de las camas, atención primaria, sistemas para el flujo de pacientes, más el triaje, más la gestión de consulta con el fin de optimizar la dotación de personal. Los establecimientos tienen que emprender una evaluación de la dotación del personal apropiada para ese centro, atención secundaria y terciaria, sistemas de gestión del uso del espacio, más definir la capacidad hospitalaria corriente del establecimiento, más, no más de un paciente por cama o más al menos 1 metro entre los bordes de las camas, con el fin de optimizar la dotación del personal. Los establecimientos tienen que emprender una evaluación de la plantilla del personal que es apropiada para ese centro. Y el CB8, entorno construido, materiales y equipos para la PCI, atención primaria, las actividades de atención a los pacientes deben aplicarse en un entorno limpio e higiénico. Los establecimientos deben contar con zonas separadas para las actividades de saneamiento, descontaminación y reprocesamiento de los equipos médicos y tener suministros de, no sé, porque eso no puedo leer. ¿Cuál es la función del punto focal o el equipo o el comité de PCI? Punto focal del PCI individual, conocimientos, comprender las estrategias de PCI necesarias en caso de brote, epidemia, etc. Establecimientos de salud, infraestructura, elaboración de política y PNT, evaluación, preparación y disposición operativa, comités de PCI, participar en la respuesta y la recuperación, participar en la vigilancia y el seguimiento, gestión de los pacientes y educación. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Y ahora qué? Es el módulo 1, ¿no? Y ahora nos vamos al módulo 2. ¿Vale? Le damos y ya nos sale. Enfermedad por el nuevo coronavirus, características epidemiológicas, factores de riesgo, definiciones y sintomatología. Y le damos a descargar la presentación ahí. Y la hacemos. Módulo 2. Prevención y control de infecciones causadas por el nuevo coronavirus. ¿Qué es un nuevo coronavirus? La verdad es que es hasta bonita la foto. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan una amplia gama de enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Es decir, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, ese sí lo oí, y el síndrome respiratorio agudo grave, SARS. Un nuevo coronavirus, SARS, es una cepa nueva que no se había detectado antes en los seres humanos. ¿Qué es un nuevo coronavirus? Los coronavirus son zoonóticos, es decir, que se transmiten entre los animales y las personas. Por ejemplo, el SARS fue entre gatos de Algalia y el MERS
sea, gatos de Algalia y las personas y al verse entre camellos y personas. Un nuevo coronavirus es una cepa nueva que no se había detectado antes en los seres humanos. Varios coronavirus conocidos circulan entre los animales, pero todavía no han infectado a los seres humanos. El 31 de diciembre de 2019, la oficina de la OMS en China recibió la notificación de casos de una neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en la China. Se aisló un nuevo coronavirus, SARS, y las autoridades chinas lo identificaron como el virus causal el 7 de enero. Países afectados. Hasta el 23 de febrero del 2020. Ahí te viene un mapita, números de casos, te viene dónde están los casos, dónde hay más casos, menos casos, los casos confirmados, comunicados. Se detectaron 600, esto es como un mapa donde tú puedes ver todos los casos que hay a fecha tal. Lo que sabemos acerca de la COVID-19, pues periodo de incubación, las estimaciones actuales del periodo de incubación del virus oscilan entre 1 y 12 días y medio, mediana entre 5 y 6 días. Las estimaciones serán más precisas a medida que se cuente con más datos. Se necesita más información con el fin de determinar si puede ocurrir transmisión a partir de las personas asintomáticas o durante el periodo de incubación. Modos de transmisión: las gotículas expulsadas por las personas afectadas, el contacto con las secreciones respiratorias de pacientes, la superficie y los equipos contaminados. Transmisión a partir de los animales y de persona a persona. En la actualidad no se cuenta con tratamiento ni vacunación, solo con medidas de apoyo. Entonces, signos, pues cefalea, estornudos, tos, dificultad respiratoria, insuficiencia renal, fiebre. Ahí lo pone. La enfermedad parece comenzar con fiebre, tos seca y una semana después se presenta la disnea. Algunos pacientes necesitan tratamiento en medio hospitalario. Síntomas: en la fase temprana, pues fiebre 38, tos, disnea, rinorrea, debilidad, malestar general, náusea, vómito, diarrea, cefalea. Y en etapa avanzada, todos los síntomas anteriores más neumonía o bronquitis, o neumonía y bronquitis. Definiciones de caso al 4 de febrero de 2020. Se debe investigar y realizar la prueba diagnóstica: infección respiratoria aguda grave, antecedente de fiebre, tos y necesidad de hospitalización, sin ninguna otra causa que explique plenamente el cuadro clínico, y antecedentes de viaje o residencia en la China los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. Paciente B. Paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y al menos uno de los siguientes criterios durante los 14 días anteriores al comienzo de los síntomas: contacto con un caso confirmado presunto de COVID, trabajó o acudió a un establecimiento de atención de salud donde recibían tratamiento pacientes con la enfermedad respiratoria aguda confirmada probable. Y ya está. Esto ya está hecho. Nos vamos para atrás otra vez y hacemos el módulo 3. Hecho. Módulo 3. Y aquí te dice descargue. Vamos al módulo 3, que son las precauciones habituales, precauciones basadas en el modo de transmisión y recomendaciones específicas en materia de COVID-19. Ahí vamos. Vamos al módulo 3. Ahí lo tenemos. Precauciones habituales, precauciones basadas en el módulo 3, recomendaciones específicas para la COVID. Prevención y control de infecciones durante la atención de salud en caso de presunción clínica de infección por el nuevo coronavirus. Vale, le vamos a dar a esto a ver qué sale. Esto está escrito en inglés, quiere decir que nosotros vamos para atrás. Para atrás. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí, ¿no? Este es el 2 y estamos en el 3. Vale,
Nos hemos leído esto y vamos, recomendaciones generales de la OMS sobre la COVID-19. Evitar el contacto directo con las personas que tienen una infección respiratoria aguda, higienizarse frecuentemente las manos, sobre todo después de estar en contacto directo con personas enfermas o su entorno. Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben adoptar medidas de higiene respiratoria, usar una mascarilla quirúrgica y buscar atención médica en caso de dificultad respiratoria. Recomendaciones de la OMS, seguimos. Con respecto a los viajes, esta era sobre la COVID, ahora con respecto a los viajes. La OMS recomienda ninguna medida específica de salud para los viajeros, no recomienda ninguna. En caso de presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria aguda, ya sea durante o después del viaje, se recomienda a los viajeros que busquen atención médica y comuniquen sus antecedentes de viaje al prestador de atención. ¿Qué estrategias de PCI recomienda la OMS para la COVID? Pues las estrategias que recomienda con fines de prevención o limitación de la propagación o limitar la transmisión en los entornos de atención de salud incluyen las siguientes estrategias: aplicar las precauciones habituales a todos los pacientes, asegurar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las fuentes de infección, aplicar precauciones complementarias empíricas en los casos con presunción de COVID-19, ejecutar las medidas de control administrativo y aplicar controles ambientales y de ingeniería. Recomendación 1. Son precauciones para todos los pacientes habituales. Nivel básico de las precauciones de PCI que deben adoptarse todos los pacientes en todo momento. Las medidas preventivas mínimas que son aplicables en todo momento durante toda la atención al paciente, independientemente del estado de presunción o confirmación del paciente. La evaluación de riesgos es fundamental para todas las actividades. Esto es evaluar cada actividad de atención de salud y determinar el equipo de protección personal necesario para lograr una protección adecuada. Elementos de las precauciones habituales: higiene de las manos, higiene respiratoria, reglas de comportamiento, EPP en función del riesgo, prácticas de seguridad de las inyecciones, gestión de objetos punzocortantes y prevención de lesiones, seguridad de la manipulación, la limpieza y la desinfección del equipo de atención al paciente, limpieza del entorno, manipulación y limpieza segura de la ropa sucia y gestión de desechos. Cadena de transmisión. Pues aquí viene agente infeccioso, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada, hospedero, imagino que nos lo va a explicar. Para que una infección se propague, todos los eslabones deben estar conectados. Al romper cualquier eslabón, se interrumpirá la transmisión de la enfermedad. Higiene de las manos. Es la mejor manera de evitar la propagación de microbios en el entorno de atención de salud y la comunidad. Nuestras manos son nuestra principal herramienta de trabajo como profesionales de salud y representan el eslabón central de la cadena de transmisión. Asas de puerta, instrumentos, medicación, apretón de mano, teléfonos celulares, cuidadores. Higiene de las manos. Los 5 momentos de la OMS. Vale. El 1. Antes de tocar a un paciente. Después, o sea, la higiene de las manos es antes de tocar al paciente. Antes de realizar un procedimiento limpio aséptico. El 3. Después de un riesgo de exposición a líquidos corporales. En nuestro caso, pues tenemos que estar pendientes. Después de tocar un paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Higiene de las manos. ¿Cómo? Use el producto y la técnica adecuados. Cuando no estén visiblemente sucias, es preferible utilizar un producto desinfectante a base de alcohol para las manos. Frótese las manos durante 20-30 segundos. Cuando las manos estén visiblemente sucias o contaminadas con material proteínico, utilice jabón, agua corriente y una toalla de uso único. Lávese las manos durante 40-60 segundos. Aquí te lo dice. ¿Cómo higienizarse las manos? O sea, aquí tienes cómo higienizártelas. Aquí. Para la higiene de las manos, frótelas con un desinfectante a base de alcohol. Lávese las manos cuando estén sucias, ¿ves? Te lo dice, duración del producto 20-30 segundos.
Deposite en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir toda la superficie. Fróteselas entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando entre los dedos. Frótese las palmas entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de las manos de los dedos con las palmas de las manos opuestas con los dedos enganchados. Frótese con un movimiento circular en el pulgar izquierdo, atrapándolo con la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda con un movimiento circular y una vez secas sus manos son seguras. Vamos, me parece genial porque además te estás dando un masajazo. ¿Cómo lavarse las manos? Lávese las manos cuando estén visiblemente sucias, si no utilice el desinfectante. Completo de 40 a 60 segundos se tarda. Mójese las manos con agua, aplique una cantidad de jabón para cubrir la superficie, frótese las palmas entre sí, frótese igual que la otra, frótese las palmas una derecha una izquierda, frótese las palmas entre sí con los dedos entrelazados, igualito. ¿Por qué es importante la higiene respiratoria? La buena higiene respiratoria y el comportamiento respiratorio correcto al toser pueden reducir la propagación de los microorganismos gérmenes que causan las infecciones respiratorias, resfriados o gripe. Procedimientos de higiene y reglas de comportamiento respiratorios. Gire la cabeza alejándola de los demás cuando tose o estornuda. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo. Si utiliza pañuelos descartables, tírelo de inmediato a la basura. Tosa o estornude sobre su manga con el brazo flexionado si no tiene un pañuelo al alcance. Lávese las manos con agua y jabón o con productos a base de alcohol. Promover la higiene respiratoria. Fomente el lavado de las manos para los pacientes con síntomas respiratorios. Suministre mascarillas a los pacientes con síntomas respiratorios. Los pacientes con fiebre más tos o estornudos deben mantenerse como mínimo a una distancia de 1 metro de otros pacientes. Coloque carteles que recuerden a los pacientes y los visitantes con síntomas respiratorios que se deben cubrir al toser. Considere la posibilidad de tener mascarillas y pañuelos descartables disponibles para los pacientes en todas las zonas. Ejemplos del EPP contra la COVID para uso en entornos de atención: mascarilla facial, nariz-boca, mascarilla N95, nariz-boca, careta protectora, ojo, nariz, boca, gafas protectoras, ojos, bata, cuerpo, delantal, manos, cabeza más pelo. Pues lo que nos ponemos. Evaluación de riesgos y precauciones habituales. Riesgo de exposición y grado de contacto previsto con la sangre, los líquidos corporales, la gotícula respiratoria y la piel lesionada. Escoja los elementos del EPP que va a utilizar en función de esta evaluación. Practique la higiene de las manos según los 5 momentos de la OMS. Esta evaluación se debe hacer con cada paciente en cada ocasión. Conviértalo en una rutina. Reducir al mínimo la exposición directa sin protección a la sangre y los líquidos corporales. Situación: siempre antes y después del contacto con paciente y después del contacto con un entorno contaminado, higiene de manos. En caso de contacto directo con sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones mucosas, piel lesionada, guantes e higiene de manos. Si existe un riesgo de salpicadura sobre el cuerpo del profesional de la salud, higiene, guantes y bata. Y si existe un riesgo de salpicadura sobre el cuerpo y la cara, pues aquí tienes toda la quiniela. Higiene de manos, guantes, bata, mascarilla quirúrgica y gafas. Principio de utilización del EPP. Lávese siempre las manos antes y después de usar el EPP. El EPP debe estar disponible donde y cuando está indicado, en la talla correcta y escogido en función del riesgo o las precauciones basadas en el modo de transmisión. Siempre póngase el EPP antes del contacto con el paciente. Siempre quítese de inmediato el EPP después de haber completado el procedimiento o al abandonar la zona de atención al paciente. Nunca reutilice un EPP desechable. Limpie y desinfecte el EPP reutilizable entre cada uso. Principio de utilización del EPP. Cambie de inmediato el EPP cuando se contamine o se dañe. El EPP no debe ajustarse ni tocarse durante la atención al paciente. En concreto, nunca se toque la cara mientras utiliza el EPP. Cuando no se cumplen estas prácticas o hay dudas al respecto, salga de la zona de atención al paciente en un momento seguro. Quítese el EPP y cámbielo por otro de la manera correcta. Siempre quítese con cuidado el EPP a fin de evitar la autocontaminación de las partes más sucias hacia las partes más limpias. Las 7 etapas para la seguridad de las inyecciones: espacio de trabajo limpio, higiene de las manos, jeringuilla estéril con mecanismo de seguridad, viales estériles para la medicación y los diluyentes, limpieza y antisepsia de la piel, recogida adecuada de los objetos punzocortantes y el número 7, gestión adecuada de los desechos. ¿Qué es la descontaminación?
Elimina la suciedad y los microorganismos patógenos de los objetos, de manera que sea segura su manipulación, su procesamiento ulterior, su uso o su eliminación. Limpieza, desinfección, esterilización. ¿Qué es la descontaminación? Pues lo voy a explicar. Primer paso necesario para eliminar físicamente la contaminación por materiales extraños, por ejemplo, polvo o tierra. También eliminará el material orgánico como sangre, secreciones, excreciones y microorganismos con el fin de preparar un dispositivo médico para la desinfección o la esterilización. La desinfección, procedimiento que disminuye el número de microorganismos viables a un grado menos perjudicial. Es posible que este proceso no inactive las esporas bacterianas, los priones y algunos virus. Y ya la esterilización es un procedimiento validado que se utiliza para dejar un objeto sin microorganismos viables, incluidos los virus y las esporas bacterianas, pero no los priones. Sí, esto sí lo sabía. Principios de la limpieza. Definimos limpieza. Remoción física del material extraño, por ejemplo, polvo, tierra y el material orgánico, sangre, secreciones, excreciones o microorganismos. La limpieza extrae físicamente los microorganismos en lugar de destruirlos. La limpieza logra con agua detergente y acción mecánica. Los principios básicos de la limpieza y la desinfección se aplican a todas las zonas de atención al paciente. Asegúrese siempre de limpiar el equipo de atención entre cada utilización con un paciente. Donde sea posible, utilice suministros de limpieza dedicados a las zonas de riesgo mayor, por ejemplo, las salas de aislamiento de partos y los quirófanos. Los suministros de limpieza para el aislamiento deben mantenerse en la zona o el espacio de aislamiento y ser solo utilizados allí. Principios de la limpieza 2. Siempre comience de la zona más limpia hacia la zona más sucia. Limpie desde las zonas altas hacia las zonas bajas del exterior hacia el interior. Limpie por último las zonas de aislamiento. Se recomienda limpiar y trapear con medios húmedos a fin de reducir al mínimo el polvo. Use un sistema de 3 baldes para la limpieza y la desinfección. El agua para limpieza debe ser agua limpia. No se recomienda aplicar desinfectantes en aerosol. Limpiezas del entorno en las habitaciones y las zonas de aislamiento. Aumente la frecuencia de la limpieza por parte del personal de mantenimiento en las zonas de atención a los pacientes. Las zonas de aislamiento deben contar con sus propios suministros de limpieza que se conservan separados de las zonas limpias de atención a los pacientes. Todos los desechos de la zona de aislamiento se consideran contaminados y deben eliminarse siguiendo los protocolos del establecimiento para los desechos contaminados. Es necesario asegurarse de que el personal de limpieza y de mantenimiento utiliza el EPP apropiado al limpiar una habitación o una zona de aislamiento. Los suministros de limpieza para el aislamiento deben mantenerse en la zona del aislamiento y ser utilizados allí. Aquí tenemos unos procedimientos de limpieza y frecuencia. Aquí. Zona de internación general. Categoría general o zona específica. Zona de aquí pone descripción de la zona, frecuencia, persona o persona responsable en el establecimiento, división de productos, técnicas y orientación a la limpieza. Zona de hospitalización, limpieza de corriente, enfermedad no aguda y sin inmunodepresión. Frecuencia diario y según sea necesario. Personal de limpieza, productos de limpieza, detergente neutro y agua. Técnicas, superficies altas y piso, operar en dirección de la zona al paciente. Las superficies bajas también se limpian de manera planificada, por ejemplo, semanal. Las zonas de hospitalización, limpieza terminal, descripción de la zona, enfermedad no aguda y sin inmunodepresión. Frecuencia, pues tras el alta hospitalaria o el traslado del paciente. ¿Quién? Personal de limpieza, productos de limpieza y desinfección, técnica, la misma que arriba. Y orientación incluye remoción de los elementos de atención al paciente sucios usados para el procesamiento o eliminación, reprocesamiento de todo equipo reutilizable, no primordial de atención al paciente y limpieza de todas las superficies, incluidas las que no son accesibles cuando la habitación o la zona está ocupada, por ejemplo la cama o el colchón del paciente. Etapas de la limpieza: evaluación, suministro, higiene de las manos, zona del paciente, eliminación, higiene de las manos.
limpieza corriente, limpieza ordinaria y desinfección cuando esté indicada. Cuando la habitación está ocupada con el fin de retirar el material orgánico, reducir al mínimo la contaminación microbiana y proporcionar un ambiente visualmente limpio, haciendo hincapié en la superficie dentro de la zona del paciente. Estas son la limpieza corriente y la limpieza terminal, evaluación, suministro, higiene de las manos, zona del paciente, baño del paciente, pisos, o sea, el suelo, eliminación e higiene de las manos. La limpieza terminal, dice limpieza y desinfección después de que el paciente es dado de alta o se traslada, incluye la remoción del material orgánico y una importante reducción y eliminación de la contaminación microbiana con el fin de garantizar que no se transfiera ningún microorganismo al siguiente paciente. Entorno, ¿cómo ocuparse de la ropa usada en las salas? Pues te dice que uses el EPP en función del riesgo cuando manipula la ropa usada o sucia. Manipula la ropa sucia con un mínimo de agitación a fin de evitar la contaminación, no la muevas mucho. Coloca la ropa sucia en bolsa o recipiente en el lugar de la atención y cuando la ropa está excesivamente sucia, retire la suciedad prominente, por ejemplo, heces, vómitos, con una mano enguantada, con guante y un objeto plano y firme. Elimine el material sólido en el inodoro y deseche la toalla en la basura. Coloque la ropa sucia en un recipiente hermético, claramente rotulado, por ejemplo, una bolsa y un contenedor cerrado en la zona de atención al paciente. Esta es la ropa usada en la sala. Seguimos, la ropa limpia se debe escoger y transportar de manera que se evite la contaminación, es decir, en contenedores cerrados, y la ropa de las salas de atención al paciente deben almacenarse en un espacio designado, armario o recipiente cerrado, lejos del acceso al público. Mira, procedimiento de gestión de desechos, reducirlos al mínimo, aislarlos, recogerlos, transportarlos, almacenarlos, tratarlos y eliminarlos. El tratamiento seguro de los desechos generados durante las actividades de atención es la responsabilidad de todo el personal. Aspecto complementario de las precauciones habituales. Es importante cerciorarse de que los procedimientos de limpieza y desinfección del entorno se siguen de manera sistemática y correcta. La limpieza meticulosa de las superficies del entorno con agua y detergente aplicando desinfectantes de grado hospitalario de uso común como hipoclorito de sodio al 0,5% o el etanol al 70% son procedimientos eficaces y suficientes. Ojo al dato. Los dispositivos médicos, los equipos, la lavandería, los utensilios del servicio de alimentación y los desechos médicos se deben manejar en conformidad con procedimientos corrientes seguros. Recomendación 2. Garantizar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las fuentes de infección. Atención de los pacientes enfermos que solicitan atención. Realizar el triaje y el control de infecciones de manera eficaz y oportuna. Internar a los pacientes en una zona exclusiva. Caso específico y protocolo de atención médica y transportar, dar de alta hacia el domicilio de manera segura. Realiza el triaje clínico en los establecimientos de atención de salud con el fin de reconocer de manera temprana a los pacientes con infección respiratoria aguda, IRA, y evitar la transmisión de los agentes patógenos a los profesionales de la salud u otros pacientes. Triaje 1, sí, porque aquí no te lo dice. Realizar el triaje y el control de infecciones de manera eficaz y oportuna, hospitalizar a los pacientes en una zona exclusiva, casos específicos y protocolos de atención médica y transportar, dar de alta hacia el domicilio de manera segura. Evite el hacinamiento, realice un triaje rápido, disponga a los pacientes con IRA en zonas de espera específicas con ventilación adecuada. Además de las precauciones habituales, adopte las precauciones antigotículas y las precauciones de contacto en caso de contacto directo con el paciente o con equipos, superficies o materiales contaminados. Solicita a los pacientes con síntomas respiratorios que practiquen la higiene de las manos, usen una mascarilla y adopten la higiene respiratoria. Garantice una distancia mínima de 1 metro entre los pacientes. En la zona de triaje 2, en la zona de triaje o tamizaje, se requiere el equipo siguiente: cuestionario de tamizaje, algoritmo de triaje,
documentación, EPP, equipos y carteles sobre la higiene de manos, termómetro infrarrojo, cubos de basura y acceso a la limpieza y la desinfección, carteles de señalización en las zonas públicas con preguntas del tamizaje sindrómico a fin de dar instrucciones a los pacientes para que alerten al personal de salud. Triaje 3. Organización de la zona durante el triaje. Garantizar un espacio suficiente para el triaje. Mantener como mínimo una distancia de 1 metro entre el personal que realiza el tamizaje y la entrada de los pacientes y el personal. 2. Tener a disposición productos de higiene de las manos a base de alcohol y mascarillas, también guantes médicos, protección ocular y batas para usarlos en función de la evaluación de riesgos. La silla para los pacientes en la sala de espera debe estar a una distancia de 1 metro. Mantener un flujo unidireccional de los pacientes y el personal. Señalizar claramente los síntomas y las direcciones. Los familiares deben esperar fuera de la zona de triaje con el fin de evitar el hacinamiento en esta zona. Tamizaje de vigilancia sindrómica de la infección respiratoria aguda. Preguntas del tamizaje. ¿Ha observado la aparición reciente de fiebre, más de 38 grados, en los últimos 14 días? Tos. ¿Ha observado la aparición reciente de tos o disneas en los últimos 14 días? Viaje y contacto. ¿Ha viajado a un país con alta transmisión de COVID o ha tenido contacto con alguien con diagnóstico positivo o presunción de COVID? En caso afirmativo, haga que el paciente se lave las manos, mantenga un distanciamiento social, conservar una distancia mínima de 1 metro, use una mascarilla si tiene síntomas, siga el aislamiento de contacto y gotícula y esté separado en una habitación individual. Hospitalización, realización del triaje y el control de infecciones de manera eficaz y oportuna. Hospitalizar a los pacientes en una zona exclusiva. Casos específicos y protocolos de atención médica. Transportar y dar de alta hacia el domicilio de manera segura. Evite hospitalizar a los pacientes con bajo riesgo que presenten signos y síntomas respiratorios de infección sin complicaciones y que no tengan ninguna enfermedad subyacente. Forme cohortes de pacientes con el mismo diagnóstico en una zona. No disponga a los pacientes con presunción clínica en la misma zona de los pacientes con diagnóstico confirmado. Disponga a los pacientes con IRA cuya situación pueda ser preocupante en una habitación individual bien ventilada siempre que sea posible y designe profesionales de salud con experiencia en PCI y brotes epidémicos. Recomendación 3. Aplicar precauciones complementarias empíricas a los casos presuntos de COVID-19. Precauciones complementarias dirigidas a los pacientes sintomáticos y con presunción clínica o a quienes tienen una infección confirmada por un agente patógeno sumamente transmisible. Cuando el agente patógeno se considera importante desde un punto de vista epidemiológico, cuando las intervenciones médicas aumentan el riesgo de transmisión de un agente infeccioso específico y cuando la situación clínica impide la aplicación sistemática de las precauciones habituales. Esto queda un poquito, pero no mucho, pero queda. ¿Qué incluyen las precauciones adicionales? Precauciones habituales más alojamiento especial o aislamiento, es decir, habitación individual, espacio entre las camas, inodoro separado, más señalización, más EPP, más equipo dedicado y limpieza adicional, más limitación del transporte y más comunicación. Las precauciones complementarias se basan en el modo de transmisión, modos directos, contacto directo. El contacto directo ocurre cuando se toca a alguna persona, puede transmitir los microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con la superficie, el suelo o la vegetación. Propagación por gotículas. Se refiere a la diseminación de aerosoles relativamente grandes de corto alcance que se produce al estornudar o toser. Y luego están los modos indirectos, contacto indirecto. La transmisión indirecta se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio a un hospedero. La transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el polvo a los núcleos goticulares suspendidos en el aire y los vehículos pueden transmitir directamente un agente infeccioso y los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el crecimiento o los cambios en el agente. Pacientes con presunción clínica o confirmación de COVID. Precauciones de contacto y antigotículas dirigidas a todos los pacientes con presunción clínica o COVID o confirmación de COVID.
Las precauciones referentes a la transmisión por el aire se recomiendan solo en los procedimientos que generan aerosoles, es decir, la aspiración abierta de las vías respiratorias, la intubación, la broncoscopia o la reanimación cardiopulmonar. Todos los pacientes con enfermedad respiratoria deben estar en una habitación individual o como mínimo a una distancia de 1 metro de otros pacientes mientras esperan en una habitación. Un equipo de profesionales de salud debe dedicarse exclusivamente a la atención de los pacientes con presunción clínica de COVID. Los profesionales de salud deben utilizar el EPP, una mascarilla quirúrgica, gafas o careta protectora, batas y guantes. La higiene de las manos debe realizarse en toda ocasión cuando se aplican los 5 momentos de la OMS y antes de ponerse el EPP y después de quitárselo. Seguimos con lo mismo, sí. El equipo debe ser de uso único siempre que sea posible, dedicado al paciente y desinfectado entre cada uso. Evitar transportar los casos presuntos o confirmados y, de ser necesario, haga que los pacientes usen mascarillas. El personal de salud debe usar el EPP apropiado. La limpieza corriente del entorno es primordial. Limite el número de profesionales de salud, visitantes y familiares que entran en contacto con el paciente. De ser necesaria su presencia, todos tienen que usar el EPP. Se debe llevar un registro de todas las personas que entran a la habitación del paciente, incluidos los visitantes, con fines de localización de contacto. Las precauciones deben mantenerse hasta que el paciente esté asintomático. Precauciones de contacto, habitación individual. El paciente debe permanecer en la habitación, higiene de las manos según los 5 momentos, sobre todo antes y después del contacto con el paciente y después de quitarse el EPP. Evitarse tocarse el ojo, la nariz, la boca, con las manos contaminadas, enguantadas o desnudas. El personal debe usar el EPP apropiado, bata más guantes, limpieza de los equipos, desinfección y esterilización apropiada, limpieza del entorno reforzada. Evitar la contaminación de las superficies que no se usan en la atención directa al paciente, por ejemplo, los pomos de puerta, los interruptores o los teléfonos móviles. Precauciones antigotículas. Madre mía. Habitación individual. Si no hay habitaciones individuales disponibles, manténgase una separación de por lo menos 1,5 metros entre los pacientes. Los profesionales de salud deben de usar el EPP apropiado, mascarilla quirúrgica, protección ocular, gafas, careta o caretas protectoras, bata. El paciente debe permanecer en la habitación. Movimiento limitado. Cuando es necesario el transporte o el movimiento, haga que el paciente use una mascarilla quirúrgica y utilice rutas de transporte predeterminadas a fin de reducir al mínimo la exposición del personal, otro paciente y los visitantes. Precauciones referentes a la transmisión por el aire en el contexto de la COVID-19. Las precauciones referentes a la transmisión por el aire se recomiendan solo durante los procedimientos que generan aerosoles, como la broncoscopia, la intubación traqueal, la presión torácica durante la reanimación cardiopulmonar, que puede inducir la producción de aerosoles. Se deben adoptar las siguientes medidas: habitación individual con ventilación adecuada, ventilación natural con un flujo de aire de al menos 160, por paciente, o habitaciones con presión negativa y al menos 12 cambios de aire por hora, y dirección controlada del flujo de aire cuando se usa la ventilación mecánica. EPP, contacto más gotículas. Reemplazar en la habitación la mascarilla quirúrgica por una mascarilla de alta filtración N95, FFP2 o dispositivos equivalentes. Dice: adaptación de las mascarillas filtrantes N95. Verifique el sellado antes de entrar en la habitación. Verificación positiva del sellado. Exhale súbitamente una presión positiva al interior de la mascarilla. No hay fuga. En caso de fuga, ajuste la posición y la tensión de las bandas elásticas. Verifique de nuevo el sellado. Repita los pasos hasta que logre un sellado perfecto de la mascarilla. Verificación negativa del sellado. Inhale profundamente. Si hay fuga, la presión negativa hará que la mascarilla se pegue a su cara. En caso de fuga, se perderá la presión negativa en la mascarilla debido al paso de aire por las brechas en el sellado. Los principios básicos de la PCI y las precauciones habituales deben aplicarse en todos los establecimientos de atención de salud, incluso en la atención ambulatoria y la atención primaria. En el caso de la infección COVID, se deben adoptar las siguientes medidas:
triaje y reconocimiento temprano, tamizaje sindrómico realizado en los consultorios e hincapié en la higiene de las manos, la higiene respiratoria, el uso de mascarillas quirúrgicas por parte de los pacientes con síntomas respiratorios y considere la posibilidad de desplegar carteles. Atención ambulatoria. En el caso de la infección COVID-19 se deben adoptar las siguientes medidas. A continuación, de ser posible, disponga a los pacientes en habitaciones separadas o alejadas de otros pacientes en las salas de espera y use mascarillas, guantes y bata al atenderlos en el consultorio si es posible. Adopte tantas precauciones de contacto y antigotícolas como sea posible. Cuando los pacientes sintomáticos tienen que esperar, asegúrese que tengan una sala de espera separada. Distancia de 1 metro. Asigne la prioridad de atención a los pacientes sintomáticos. Eduque a los pacientes y las familias acerca del reconocimiento temprano de los síntomas, las precauciones básicas que deben adoptarse y a cuál establecimiento de atención de salud deben acudir. Atención en el domicilio. ¿Qué estrategias de PCI recomienda la OMS en caso del COVID-19? Es probable que los pacientes con enfermedad respiratoria leve necesiten atención en el hogar. La OMS recomienda que el paciente mantenga una comunicación constante con un prestador de atención de salud o un agente de salud pública durante todo el periodo de atención domiciliaria hasta la desaparición de los síntomas. Orientación para los trabajadores. Los profesionales de salud deben usar una mascarilla e higienizarse las manos de manera apropiada al dispensar atención. Educar al paciente sobre la forma de limitar la exposición al resto de su familia. Asimismo, enseñarle las normas de higiene respiratoria y la higiene de las manos. Cubrirse la boca y la nariz cuando tosen o estornudan. Educar a los cuidadores sobre la forma apropiada de atender al miembro enfermo de la familia con la mayor seguridad posible y proporcionar al paciente y la familia de apoyo, educación y seguimiento constantes. Seguimos, los cuidadores y los familiares deben, de ser posible, estar informados sobre el tipo de cuidados que deben dispensar y el uso de las protecciones disponibles para cubrirse la nariz y la boca. Cuando no prestan cuidados, cerciórese de que existe una separación física de las demás personas en el hogar, que permanezcan en otra habitación o al menos a 1 metro de distancia. Recordar al paciente que use una mascarilla cuando está en presencia de otros familiares, de ser posible. Gracias. Pues está listo esto ya. Creo que ya, madre mía, que no digan que no lo he hecho. Alimentación. Ya está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡May! ¡May! Lo voy a colgar. Bueno, pues ya está hecho. Que esto se hace en 1 hora, ¿eh? Que no necesitamos más. Adiós, chicas. Mano suave.